Hola, bienvenidos de nuevo en el canal de Niros W y hoy como invitado un precioso BMW X3, el paquete M40 y vale, 360 caballitos, 500 Nm. Es el hermano del X3 M40 diésel, pero es la versión en gasolina. Es una pasada con un sonido increíble. Ahí está el punto para que el cliente decida con el coche con el que se queda. Así que ¿qué os puedo contar de este coche? Es una pasada, mucho más veloz que su hermano en diésel, con unas características para mí un poco diferentes. Al ser gasolina es muy, como diría yo, muy ágil. Es un coche que sabe en todo momento lo que está haciendo. Y vamos a pasar para el review completo de este coche, tanto en el interior como el exterior. Vamos a abrir capó de este coche para ver qué es lo que esconde el león de Múnich debajo del capó. Tenemos el capot de esta maravilla de coche. Como podéis ver ahí los detalles del en performance, los 6 cilindros en línea, 360 caballos, 500 Nm. No falta el detalle de la parrilla delantera. La verdad que es una pasada. También en este motor precisamente el consumo está por unos 12-13 litros, súper fácil lo que está gastando el coche. La verdad que no sé, ahí ya tiene que juzgar cada uno. Pisamos el freno, le damos al botón de arranque y escuchar esto. O sea, el sonido del escape de este coche es una maravilla. Bueno, pasando es más o menos el mismo detalle que tiene las versiones en diésel. Esta línea por aquí en un plástico imitando la fibra de carbono, que no lo es, el X de X-Drive. Aquí tenemos la memoria de los asientos para cerrar y abrir la puerta. Aquí tampoco falta el detalle de M40i. Y de aquí en un momento dado pues ya le podéis dar para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. ¿Qué más me gustaría comentaros de este coche? No tiene solamente la pantalla, para mi gusto, que es un poquito pequeñita. No sé, esta parte también es plástico. Esta costura también me encanta, como la anterior versión en diésel. También tenemos un head display, pero esta vez tenemos un techo panorámico, como lo podéis observar, que es una monada. Y no faltan los detalles de este coche. También tenemos el M. Aquí el detalle de aquí lo podemos seleccionar también, vale, como lo podéis ver. Bueno, continuamos con el coche. Bueno, aquí nos falta el detalle del paquete M en el volante. La verdad que la posición del conductor, tanto del piloto, del copiloto y los asientos, es perfecto en este coche. Es completo. No hay absolutamente, no le puedo poner a este coche ninguna pega, absolutamente nada. Aquí tenemos los modos de Sport, ¿vale? Que ahí ya se puede ver más o menos cómo se está cambiando de color. Lo voy seleccionando a Comfort y es que está pasando, como podéis observar aquí, en otro color. Y si lo pongo en Eco Pro ya está cambiando de nuevo la pantalla. Aquí también tenemos más reposavasos en un momento dado que se pueden dejar por el café o lo que tú te estás tomando, la Coca-Cola. Y vamos a pasar en la parte de atrás del coche. Vamos a parar el motor.
No falta tampoco en la parte de atrás el detalle de las lucecitas, de la lucecita morada que va desde adelante a 360 grados hasta para atrás. También tenemos aquí un reposavasos también en un momento dado. Los asientos, la verdad que es súper cómodo el coche. Tengo el asiento muy echado para atrás. También calefacción en los asientos. También tenemos el clima que lo podemos poner más fuerte y más suave. También tenemos reposa vasos. En un momento dado, pues aquí te puedes poner pues la Coca-Cola, el cubata o lo que te quieras tomar. Es lo que os dije, es que me encanta el techo, este techo panorámico, porque lo puedes abrir en verano y es que tienes la sensación que también estás en un coche descapotable. Y esta sería la visión, señores, de la parte de atrás de este coche. O sea, es una pasada mirar el espacio que hay y la calidad que se han gastado los de BMW en este coche. También esas lucecitas, pero que esas no son de LED, son de bombilla normal. También aquí tenemos un enganche para las camisetas o quieras colgar, también para los asientos de los niños. Aquí, como lo podéis observar, y esta es la parte del ministro, como la estoy llamando. Esa es el panorama y la visión del coche de la parte posterior. Me encanta, adoro este detalle que está por aquí en la puerta. Vamos a salir y os voy a enseñar el maletero. Se puede abrir también con el mando del coche, o lo podéis también abrir manualmente. Aquí también tenemos el detalle de la cámara, la parte de atrás, y aquí sí que tenemos un montón de espacio. Así que aquí le faltaría la opción de bajar el coche en un momento dado para subir cosas, que sea más práctico. Activando este botón ya los asientos se van no hace falta que lo hagas manualmente. De aquí lo vas tirando y ya se están echando solos, y ya de ahí puedes en un momento dado puedes echar los asientos. Mucho espacio, la verdad que muy bien. Este coche es una pasada en este sentido, porque tiene un montón de cosas positivas, como lo podéis ver. Bueno, señores, y esta es la prueba de la conducción del coche en Autobahn, en la carretera. Así que le vamos a seleccionar en Sport Modus, ¿vale? Ya el coche se va adaptando a las condiciones del conductor. Los amortiguadores, ahí como podéis ver adelante ya se está cambiando la pantalla. Así que supuestamente 4,6 de 0 a 100 hace este coche, así que lo vamos a ver en todo su esplendor. 1, 2, 3, 4, ya estamos. Es que es una pasada, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar un coche tracción a las 4 ruedas. Como podéis ver, el suelo está mojado, la carretera hay algo de agua, hay algo de agua-nieve, de nieve también, no está helado, obviamente, pero cuando menos te esperas es cuando necesitas un tracción a las 4 ruedas. Por eso a la hora de elegir un SUV, ¿vale? Es bueno siempre tomar en cuenta que nunca sabes cuándo vas a necesitar la tracción a las 4 ruedas. Cuesta un poquito de más que una tracción trasera, pero te ayuda en condiciones pues como un día como hoy, o como las nevadas que han caído últimamente. El sonido de este coche es suyo, es performante, no hay nada de fake. Y es que me gusta más en gasolina, porque aunque consuma un poquito más, vale mucho más la pena, desde luego.
así que no sé, cosas diferentes al otro en diésel sí que tiene. El motor, la caja de cambio responde totalmente diferente. Así que lo vamos acelerando de 100, 125 y no hay ningún problema con este coche. Funciona muy bien la tracción a las 4 ruedas. Le vamos a pegar de aquí una frenadita. Tenemos una zona limitada a 100 y como lo podéis ver, súper lograda, súper bien funciona el coche, y escuchar el sonido del motor es brutal. El diésel no logra sacar este sonido en absoluto. Es muy diferente, aunque sean parecidos, es muy diferente, mucho más compacto, mucho más estable, mucho más, no sé, muy diferente en todos los sentidos. Así que nada, espero que os haya gustado mi review de hoy, y nos vamos a ver en la próxima reseña, en el próximo review de Niros W. Cuidaros mucho, respetar siempre los límites de velocidad de la autopista, de la carretera o por donde estáis yendo con los coches. Chao, chao.